En los años 70, la radio tenía una magia que las nuevas generaciones difícilmente van a entender. No se trataba de lo que era tendencia en una pantalla, sino de la pura conexión humana. Un buen locutor encontraba una joya, soltaba la aguja y no la soltaba más. Esas canciones se metían en tu auto, en tu habitación y en tu memoria para siempre. Hoy en Rock en Vinilo te invitamos a revivir esa década inolvidable, año por año. Vamos tras el sonido real que le dio forma a una era, impulsado por la convicción de quienes amaban la música de verdad. Pero ten cuidado, porque el viaje no es solo nostalgia. Estás a punto de descubrir que el origen de los temas que llevas tatuados en el alma esconde una historia que nunca te imaginaste. 1970, Paranoid, Black Sabbath. Empezamos en 1970 con una canción que nadie dentro de la banda tomó en serio cuando la escribieron. Black Sabbath necesitaba una pista más para cerrar el vinilo. Paranoid fue escrita en minutos, casi de emergencia, sin ninguna expectativa de que se convirtiera en nada relevante. Pero la radio de 1970 pensó diferente. En un año donde el rock se extendía en piezas largas y elaboradas, Paranoid hacía todo en menos de 3 minutos. El riff, la voz, la energía, el golpe, sin introducción innecesaria, sin tiempo muerto. Las emisoras necesitaban canciones que pudieran rotar seguido. Los oyentes necesitaban canciones que se instalaran de inmediato. Esta hacía las dos cosas mejor que cualquier otra cosa que sonara ese año. Llegó al número 4 en el Reino Unido y se quedó en las listas semanas seguidas. Una canción de último minuto, escrita por descarte, terminó siendo la que todo el mundo recordó. Eso no se planea. Eso ocurre cuando la urgencia y el talento chocan en el momento exacto. La aguja ya está puesta. Solo faltas tú. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más contenido de rock. Continuemos. 1971. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Si Paranoid ganó 1970 por su velocidad y su brevedad, la canción que definió 1971 lo hizo exactamente al revés. Stairway to Heaven rompía cada regla que la radio imponía en esa época. Era larga. Cambiaba de forma varias veces. No tenía un coro tradicional y nunca fue lanzada como sencillo en el Reino Unido. Si la querías, comprabas el vinilo completo y la gente lo compró. Porque algo había cambiado en cómo el público se relacionaba con la música. Ya no solo esperaba los sencillos, escuchaba los vinilos de principio a fin como si fueran experiencias que había que recorrer enteras. Led Zeppelin 4 llegó en ese momento preciso, con una canción que tenía una arquitectura interna que no terminaba de revelarse hasta los últimos compases. La radio FM la programó sin parar durante años, no a pesar de su duración ni de su complejidad, exactamente por eso, porque una vez que empezaba, nadie apagaba el dial. 1972, Schools Out, Alice Cooper. En 1972, el rock ya tenía canciones de rebeldía a montones. Protestas, revoluciones, manifiestos puestos sobre guitarras eléctricas. Alice Cooper decidió ir en la dirección contraria, no hacia algo más grande, hacia algo más pequeño y más verdadero. Schools Out no hablaba de cambiar el mundo, hablaba de ese martes de junio a las 3 de la tarde en que el último timbre del año suena y de repente el tiempo deja de pertenecerle a alguien más. Un instante que cualquier persona que haya ido alguna vez a la escuela lleva grabado en el cuerpo, no como recuerdo, como sensación física. Eso fue lo que la instaló en la radio de inmediato. No necesitabas conocer a Alice Cooper para entenderla. Solo necesitabas haber tenido 15 años alguna vez. Y con el tiempo ocurrió algo más raro todavía. Dejó de pertenecer a la banda para convertirse en un ritual que regresa cada año con el fin del curso. Y sigue regresando. 1973. Money, Pink Floyd. Get back,
La mayoría de las canciones de rock en 1973 abrían con batería, guitarra o voz. Money abrió con cajas registradoras y monedas cayendo. Antes de que hubiera una sola nota musical, el oyente ya sabía exactamente qué canción estaba sonando. Ese reconocimiento instantáneo fue una de las razones por las que la radio FM la eligió una y otra vez. Roger Waters construyó esa introducción grabando sonidos reales de dinero y cortando físicamente cinta magnética para crear el ritmo. En 1973, eso era tan inusual que separaba a Pink Floyd de todo lo que convivía con ellos en las emisoras. El groove era directo. El riff de Gilmour era imposible de olvidar. Y la canción funcionaba igual para quien conocía cada vinilo de la banda que para quien nunca había escuchado nada de ellos. Cuando The Dark Side of the Moon explotó comercialmente, Money se convirtió en la puerta de entrada al disco para millones de oyentes. Para mucha gente fue la primera canción de Pink Floyd que escucharon. Y una vez que la escucharon, necesitaron saber qué más había del otro lado de esa puerta. 1974, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. En 1974, la radio rock era más competitiva que en cualquier año anterior. Las emisoras FM crecían, las listas se expandían y las bandas peleaban por esos primeros 3 segundos en que un oyente decide si se queda o cambia de frecuencia. Sweet Home Alabama ganó esa pelea desde la primera nota. El riff de Ed King, una figura fluida que surgió durante un ensayo sin ninguna ambición particular, se convirtió en una de las aperturas más reconocibles de toda la década. Antes de que Van Sant cantara una sola sílaba, el oyente ya sabía qué canción era. Eso tiene un valor que ningún departamento de marketing puede fabricar. La letra cargaba además una conversación que muchos malinterpretaron como guerra declarada. Van Sant nombraba a Neil Young directamente, en reacción a canciones como Southern Man, donde Young había retratado al sur de Estados Unidos desde una mirada que Skynyrd sentía reduccionista. Pero no había odio en esa respuesta. Van Sant subía al escenario con camisetas de Neil Young puestas. Lo que había era una disputa legítima entre dos artistas que se respetaban, sobre quién tenía derecho a contar una historia y desde dónde. Young terminó reconociendo que la respuesta tenía fundamento. Pocas veces una canción de rock ha funcionado tan bien como un debate real. 1975, Bohemian Rhapsody, Queen. En 1975, la industria discográfica tenía sus reglas muy claras. Canciones cortas, coros repetibles, estructuras predecibles. Lo que Queen entregó con Bohemian Rhapsody violaba cada una de esas reglas al mismo tiempo. Casi 6 minutos, sin coro convencional. Una sección central que sonaba más a ópera del siglo XIX que a rock. El sello no creía que funcionaría. Freddie Mercury le dio una copia al DJ Kenny Everett con una sola condición, que no la pusiera al aire. Everett la puso 14 veces en un fin de semana. El teléfono de la emisora colapsó. Los oyentes llamaban preguntando qué era eso. No porque lo entendieran, sino porque no podían ignorarlo. La sección operística, que suena como docenas de voces, eran solo 3 personas: Freddie, Brian May y Roger Taylor, grabando sus armonías una y otra vez hasta llevar las máquinas de cinta al límite de lo que podían sostener. Y la letra nunca fue explicada. Mercury se negó cada vez que alguien preguntó. Se llevó el secreto. Esa negativa a cerrar el misterio es parte de por qué la canción sigue abierta décadas después. 1976, Hotel California, Eagles. Empezó como una demo instrumental. El guitarrista Don Felder la grabó en casa, sin letra, sin concepto todavía. Cuando el resto de los Eagles la escuchó, entendieron que lo que tenían entre manos se sentía más grande que una pista normal de vinilo. Había algo en esa armonía que pedía más espacio del que una canción ordinaria ocupa. Don Henley construyó la letra desde una idea que lo rodeaba.
California como promesa de fama y escape, pero vista desde adentro, cuando ya sabes lo que esa promesa cobra a cambio. No una historia concreta, una atmósfera. Y las atmósferas no se olvidan de la misma manera en que se olvidan las historias. El misterio de la letra nunca dañó a la canción, la mantuvo viva. Cada nuevo oyente que intentaba descifrarla terminaba escuchándola otra vez. Hotel California llegó al número 1 en Estados Unidos, ganó el Grammy a Grabación del Año y convirtió al vinilo en uno de los más definitorios de la década. Hay canciones que son éxitos, hay canciones que se vuelven clásicos, y hay algunas, muy pocas, que hacen las dos cosas en el mismo momento. 1977, Dreams, Fleetwood Mac. Nadie hubiera predicho que el mayor éxito de Fleetwood Mac en las listas americanas sería una canción lenta, contenida, construida sobre atmósfera en lugar de potencia. Esta banda había hecho Go Your Own Way, Rhiannon, The Chain, y la que llegó al número 1 fue la que casi se mueve en silencio. El contexto lo explica todo. Durante las sesiones de Rumours, la banda se estaba deshaciendo por dentro. Stevie Nicks y Lindsey Buckingham habían terminado. Christine y John McVie se estaban separando. El estudio era un campo de tensiones que muy pocas bandas habrían sobrevivido, y sin embargo, siguieron grabando. Esa tensión entró en la música sin que nadie tuviera que forzarla. Dreams fue el único sencillo número 1 de Fleetwood Mac en Estados Unidos. Y la paradoja es perfecta. La contención de la canción, su negativa a estallar cuando todo a su alrededor estaba explotando, fue exactamente lo que la hizo destacar en una década, donde tantos intentaban sonar más grandes que la vida. 1978, Sultans of Swing, Dire Straits. Una sola guitarra limpia, una voz que sonaba casi como alguien hablando, y una historia sobre una banda tocando para un salón prácticamente vacío. Con eso, Sultans of Swing se convirtió en una de las canciones de rock más tocadas de 1978. Dire Straits era completamente desconocida. Mark Knopfler no intentaba escribir un himno. La inspiración llegó de ver a un grupo de jazz actuar en un pub casi vacío en el sur de Londres. El público era mínimo, el ambiente era ordinario, y al terminar la noche esa banda se presentó con una confianza absoluta y desproporcionada. Los Sultans of Swing. Knopfler encontró ese contraste tan fascinante que necesitó escribirlo. Lo que hizo funcionar a la canción en la radio fue exactamente lo opuesto a lo que hacían todos los demás. No se anuncia, no sube el volumen, no construye hacia ningún clímax artificial. Simplemente suena con tanta seguridad que la gente no puede dejar de escucharla. Una canción sobre músicos anónimos, hecha por un músico que todavía era anónimo, y los dos dejaron de serlo al mismo tiempo. 1979, Another Brick in the Wall, Part 2, Pink Floyd. Pink Floyd no hacía canciones de radio. Esa era una verdad establecida. Hacían vinilos conceptuales, composiciones largas y atmosféricas, música para escuchar en silencio y sin interrupciones. Another Brick in the Wall. Part 2 cambió eso de una manera que nadie dentro de la banda había planeado. La crítica a los sistemas educativos en la letra no era un ataque a la escuela como institución. Roger Waters explicó después que venía de sus propias experiencias con entornos escolares que aplastaban la individualidad, que convertían personas en piezas intercambiables. No educación. Control disfrazado de educación. El productor Bob Ezrin propuso algo que al principio generó resistencia: añadir voces de niños. Los coros infantiles no eran el territorio de Pink Floyd. Finalmente, un grupo de estudiantes de la escuela Islington Green en Londres grabó el coro. Esa decisión lo cambió todo. La voz fría y controlada de Waters, contrastando con ese grupo de niños, creó algo que se grababa en la memoria desde la primera escucha. Llegó al número 1 simultáneamente en el Reino Unido y en Estados Unidos. El único número 1 de Pink Floyd en ambos mercados al mismo tiempo.
Una banda que nunca quiso hacer canciones de radio terminó haciendo la más grande de su historia con una clase de niños prestados. 10 años. 10 canciones que no se parecen entre sí en casi nada. Un accidente de último minuto. Una ópera de 6 minutos que nadie quería publicar. Una guitarra limpia en un pub vacío. Una introducción hecha de monedas cayendo. Ninguna siguió el mismo camino. Todas terminaron en el mismo lugar, en esa aguja que la radio eligió y no supo cómo soltar. Lo que une a estos 10 temas no es el sonido, ni el género, ni el año. Es que cada uno tenía algo verdadero adentro. Y la radio de los 70, con toda su imperfección, sabía reconocer eso. ¿Con cuál de estas canciones creciste tú? ¿Y qué recuerdo viene con ella? ¿Y hay algún año de esta lista donde crees que la radio se equivocó de canción? Escríbelo en los comentarios. Aquí en Rock en Vinilo seguimos poniendo la aguja donde duele y suena. Hasta la próxima.